Hola, ¿qué tal? Es un enorme gusto para mí dirigirme el día de hoy en esta conmemoración especial en el que conmemoramos el Día del Psicólogo y de la Psicóloga. Quiero agradecer muy especialmente al coordinador de salud mental y al secretario técnico en Michoacán de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, el maestro Alejandro Amaro, por esta amable invitación y colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán. En esta ocasión tan especial voy a compartir con ustedes un tema que es de suma importancia en el quehacer de las y los psicólogos en estos días, y es la evolución del riesgo de suicidio y sus correlatos psicosociales. Dentro de mi trabajo, mi experiencia como psicóloga, he ahondado mucho sobre este tema y especialmente me ha interesado conocer sobre aquellos factores que están relacionados con la evolución de este riesgo, especialmente en grupos que son más vulnerables tanto por condiciones sociales como por condiciones de edad. Me gustaría comenzar esta charla con ustedes enmarcando lo que vamos a entender por el comportamiento suicida y la muerte por suicidio. Por comportamiento suicida vamos a entender todo aquel conjunto de actos, los podemos considerar fatales o no fatales, que pueden tener como resultado el quitarse la vida, pero también incluye otro tipo de comportamientos como las ideas de muerte o la ideación suicida que conocemos, autolesiones con o sin intencionalidad de muerte y la planeación del intento de suicidio. Por muerte por suicidio vamos a entender el cese de las funciones vitales que son causadas a través de un acto o un conjunto de actos que deliberadamente se llevaron a cabo con este propósito. A continuación me gustaría reflexionar con ustedes un poco acerca de la problemática del suicidio y para ello me centraré en esta imagen que he tomado de la Organización Mundial de la Salud y a su vez de Tureki y colaboradores en el 2019, en donde podemos ver cuál es la incidencia de tasas de suicidio por 100.000 habitantes en cada uno de los países del globo terráqueo. Esta imagen nos muestra los países que siguen siendo más problemáticos o que tienen unas tasas mayores a 30 o 35 por 100.000 habitantes, y en particular nos muestra que en la región de las Américas, bajo este panorama mundial, no es tan problemático. Los países que pudieran tener una mayor incidencia en las muertes por suicidio podrían ser Estados Unidos, por una parte, y Canadá por la otra. Sin embargo, podemos ver que países sudamericanos, incluso México en la parte central del continente americano, presentan o registran tasas entre los 5 y los 10 por 100.000 habitantes. No obstante que la tasa de muertes por suicidio ha disminuido en la última década y que nosotros podemos ver que en la región de las Américas este problema aparentemente no es tan, digamos, grande, sí tendríamos que decir que estas incidencias no son muy equitativas al interior de cada una de las regiones de estos países. Por ejemplo, en México, que lo vemos aquí coloreado en verde con una tasa entre menor de 5 al 10 por cada 100.000 habitantes, tenemos grandes contrastes en países del norte, en estados del norte, en estados del centro occidente y en estados del sur. Me refiero específicamente a la península de Yucatán, a Aguascalientes y a Chihuahua, que tras 4 años consecutivos han mostrado las mayores tasas de suicidio en el país, muy similar a las tasas que se presentan en países como Canadá
algunos de la Unión Europea y del Cono Sur de América. Por otro lado, también es importante decir que en los últimos años hemos visto una reducción en las tasas de suicidio, pero esta reducción global en el mundo es prácticamente explicada por la reducción que tuvo China. China tenía una tasa muy alta y en los últimos años ha logrado implementar estrategias muy efectivas que lo colocan equitativamente con países como México entre el 5 y 10 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, a la par que vemos una reducción global en las tasas de suicidio en los últimos años, también observamos que hay un incremento en las tasas de suicidio en aquellos países que son de ingresos medios y bajos. Y claro, esto no quiere decir que la muerte por suicidio sea un problema de tipo económico, pero sí se ve que afecta mucho más a los países en menor desarrollo y a los grupos más vulnerables. ¿Por qué? Lo veremos un poquito más adelante. Un aspecto importante a remarcar es que estos riesgos y factores psicosociales asociados al suicidio se han visto con grandes diferencias de género, es decir, son distintos para hombres y para mujeres. Hemos visto, por ejemplo, que por cada persona que muere por suicidio, 20 aproximadamente intentan suicidarse. También hemos visto que aunque los grupos de edad con mayor incidencia varían en el mundo, el suicidio ocupa la quinta causa de muerte en la población, que va de los 10 a los 24 años, de acuerdo con el reporte de Global Burden Disease. Y además es la tercera causa de muerte en la población que se encuentra en los 15 y los 19 años de edad, situación que es muy preocupante. Marcándome en estas diferencias de género de las que les estoy hablando, observamos que en esta situación las mujeres presentan un mayor riesgo de intento y los hombres un mayor riesgo de muerte por suicidio. Hay mucha polémica al respecto de qué puede estar causando esta diferencia entre hombres y mujeres, por qué las mujeres lo intentan más y los hombres se mueren más por esta causa de suicidio. Y al respecto vamos a encontrar muchos factores culturales, sociales, de acceso a medios e incluso de desarrollo de rasgos de personalidad que van marcando diferencias importantes entre hombres y mujeres. También hemos observado a través de todos estos años de estudio que los factores de riesgo comunes para ambos sexos son tener un trastorno mental, abusar de las sustancias, estar expuesto a violencia interpersonal. Y específicamente para las mujeres, el riesgo incrementa cuando las mujeres en las mujeres se configura un trastorno alimentario, un trastorno por estrés postraumático, trastornos bipolar, violencia de pareja, presentan sintomatología depresiva, problemas interpersonales o haber tenido un aborto previo. De hecho, todos estos elementos pueden incrementar el riesgo de suicidio cuando se presentan con cualquier historial de un trastorno mental o por consumo de sustancias. Y para los hombres específicamente, el mayor riesgo de intento de suicidio se puede ver cuando presentan problemas en su conducta, estados de desesperanza, situaciones vitales de separación o divorcio, en la adolescencia principalmente de los padres, conducta suicida de un amigo y el acceso a medios. El riesgo de muerte por suicidio incrementa más en los hombres cuando además abusan de drogas y presentan rasgos de trastornos externalizantes, tipos de personalidad específicamente del clúster B y tienen mucho acceso a medios. Pero ¿qué pasa en México? Particularmente nos hemos interesado en indagar qué es lo que está sucediendo en México en los últimos años y en mi caso particularmente en el centro del país, en el estado de Aguascalientes. Según el INEGI,
En el año 2019, hace apenas un par de años, un total de 1.028 preadolescentes y adolescentes, es decir, personas que se encontraban entre los 10 y los 19 años de edad, murieron prematuramente por suicidio en nuestro país. Esto representa el 14.23% del total de muertes prematuras que por esta causa se dieron en el año. Aunado a lo anterior, hemos observado en distintos estudios que se han realizado en diversas encuestas aplicadas en el país, una prevalencia nacional aproximadamente de 5,1% para la ideación suicida, especialmente en jóvenes, y 3.9% para el intento de suicidio. Un estudio que llevó a cabo Dávila Cervantes y colaboradores hace un par de años, en el 2019, encontraron además factores relacionados con el intento de suicidio en adolescentes mexicanos, específicamente adolescentes entre los 14 y los 19 años de edad. ¿Cuáles son estos factores relacionados? Pues haber sido experimentado un abuso sexual, tener síntomas depresivos, el consumo del tabaco y del alcohol, pero además es especialmente importante un factor de riesgo asociado el ser mujer, tener menos de 16 años, padecer algún tipo de trastorno mental, ser objeto de un abuso sexual o haber sido objeto de un abuso sexual, el consumo o abuso de drogas, de alcohol y de tabaco. Otro estudio realizado por Valdés Santiago, que recientemente salió publicado, mostró que la prevalencia de intentos de suicidio se incrementa considerablemente en nuestro país. A través de un análisis de la prevalencia de intentos de suicidio reportados en las encuestas en Sanud realizadas durante el año 2006, 2012 y 2018, el grupo de investigación logró constatar que el intento de suicidio, la prevalencia del intento de suicidio va en un franco crecimiento en nuestro país, en este grupo específico de preadolescentes y adolescentes. Encontraron, por ejemplo, que en el 2006 la prevalencia de intentos de suicidio era de 1.1%. Para el 2012 se incrementó un poco más de la mitad, del doble, y se presentó en un 2.7%. Esta misma encuesta realizada en el año 2018 reveló una prevalencia de 3.9% de intentos de suicidio y con esto podemos ver el incremento preocupante, el incremento sostenido que estamos teniendo en los intentos de suicidio. Este incremento constante en los intentos de suicidio es concordante con el incremento constante en las muertes por suicidio que se registran a través de los informes administrativos que recopila el INEGI. Y recientemente también un estudio llevado a cabo con una amplia muestra de estudiantes, de adolescentes escolarizados en situación de confinamiento por la COVID-19, en el centro del país, específicamente en el estado de Aguascalientes, reveló que aproximadamente 21% de esta población presentaba algún tipo de riesgo suicida. Específicamente, el 11% presentaba conductas de baja letalidad de intento de suicidio, el 6% reportó tener autolesiones y el 4% reportó tener condiciones de factores de riesgo y conducta suicida que podrían catalogarse como de alta letalidad para el intento de suicidio. Como verán, el problema es muy complejo y particularmente en nuestro país es un problema de salud pública que va en incremento y que como profesionales de la psicología debemos atender a dos cuestiones. Primero, entender cuáles son los mecanismos subyacentes al desarrollo de este riesgo de suicidio
Y segundo, entender cuáles son las implicaciones profesionales de formación, de atención y de acción que con profesionales de la psicología estaríamos de alguna manera llamados a hacer con un alto sentido de responsabilidad. Me gustaría centrarme en primer lugar en hablar sobre aquellos mecanismos subyacentes que atañen al desarrollo del riesgo de suicidio, a su evolución. La propuesta que les voy a presentar aquí presenta una combinación de los datos que hemos venido recabando a lo largo de casi una década de investigación y también a la recopilación y análisis que hicieron Turecki y colaboradores en el 2019 al integrar un buen cúmulo de evidencia científica al respecto. Cuando nosotros hablamos de la evolución de los factores de riesgo de suicidio, necesariamente tendríamos que entender que esta evolución se organiza alrededor de factores que están involucrados en su desarrollo. Para facilitar un poco más la comprensión de un fenómeno tan complejo como lo es el suicidio y en sí mismo todo el comportamiento suicida, hemos clasificado, o se han clasificado, mejor dicho, en 4 grandes factores que están involucrados en este desarrollo, en esta evolución. El primer gran conjunto de factores se han denominado contextuales y tienen que ver con todos aquellos elementos históricos, sociales, culturales que involucran al individuo, que involucran al ser en sociedad y que de alguna manera determinan condicionantes sociales, condicionantes culturales y de ambientales para el desarrollo y evolución de este riesgo de suicidio. Dentro de estos elementos contextuales podemos nosotros encontrar la localización geográfica, como la que vimos hace un momento. Hay países en donde se viven condiciones culturales y contextuales de más pobreza o menos pobreza, donde se presentan mayores tasas o menores tasas de suicidio y que tienen cierta influencia cultural por la localización geográfica en la que se encuentran. También dentro de estos factores contextuales nosotros vamos a encontrar todas las normas culturales que se encuentran al interior de una sociedad y que de alguna manera conforman la directriz del patrón de comportamiento esperado por los miembros o por los individuos de esa sociedad. También vamos a encontrar las disrupciones o posibles disrupciones que hay en la estructura de valores sociales cuando una pequeña sociedad empieza a desarrollarse a pasos agigantados y empieza a volverse más cosmopolita. En este sentido, pues hay una interrupción de las formas y de las organizaciones sociales de actuar para incluir nuevos valores que chocan con los anteriores y generan este choque cultural en los crecimientos acelerados, cuando vemos urbes con crecimientos acelerados. Por supuesto que en estos factores contextuales también están involucradas crisis económicas, crisis sociales, crisis culturales y, por qué no decirlo en este momento, pues todo lo que acabamos de vivir de la pandemia va a imprimir muchos determinantes o factores contextuales que van a influir fuertemente en la evolución del riesgo de suicidio. Y también algo no menos importante, que son todas las barreras y toda la brecha que hay en la salud mental, es decir, el tiempo que una sociedad o que un contexto tarda en recibir atención una vez que han empezado sus primeros síntomas de salud mental. Sabemos que a este respecto las normas culturales implican una serie de tabús, implican también una serie de creencias en torno a los tratamientos psicológicos, a los tratamientos psiquiátricos, con ello los farmacológicos, que a veces impiden o permiten la visualización de muchas barreras
que abren una distancia entre las necesidades de tratamiento de un individuo y las formas de tratamiento que llega a recibir. Entre el tiempo en que un individuo presenta los primeros síntomas ya merecedores de recibir un tratamiento y el tiempo en el que recibe realmente un tratamiento efectivo para esos síntomas que han aparecido. Posteriormente tenemos un segundo grupo de factores que están involucrados igualmente en la evolución de riesgo de suicidio, al que vamos a reconocer como factores distales. Estos factores distales van a agruparse a su vez en cuatro grandes que vamos a reconocer como acontecimientos vitales negativos individuales y de adversidad familiar, es decir, toda la historia interactiva del sujeto con sus cuidadores, con los primeros cuidadores, con el contexto escolar, pares y todo lo que va transcurriendo en sus primeros años de vida. Particularmente importante es la relación que tiene en la crianza con los padres, el apego que establece con ellos, principalmente con la madre, y la historia familiar, que es un cuarto elemento dentro de estos factores distales, que de alguna manera va a estar conectado con ciertos acontecimientos vitales que pueden catalogarse o clasificarse como negativos para los individuos. Un segundo elemento son los cambios epigenéticos. Esto también está muy relacionado con el tercer elemento de los factores distales, que es la genética, porque como sabemos, los avances en la materia nos hablan ya de ciertas configuraciones de genes que hacen una vulnerabilidad para la expresión de algunos trastornos mentales, particularmente la depresión, y ya se habla también de algunos elementos genéticos que pudieran denotar alguna vulnerabilidad a la muerte por suicidio, a las ideas de muerte y de todo el comportamiento suicida. Pero los cambios epigenéticos son en especial aquellos que muestran de alguna forma el fenotipo, si se le puede llamar así, el fenotipo del comportamiento suicida, es decir, la ideación, la intencionalidad suicida, la autolesión, etcétera, y pues también de los factores de riesgo asociados que tienen que ver con una carga genética inicial. Es decir, sabemos que por la influencia del ambiente, la expresión genética inicial de un individuo puede modificarse de manera permanente a través de la interacción con el medio ambiente. Pues todo este conjunto de factores distales van conformando una historia de desarrollo, también una historia interactiva en el individuo, que puede ir desencadenando poco a poco en la configuración de vulnerabilidad de riesgo para el comportamiento suicida. Un tercer grupo de factores involucrados en la evolución del riesgo de suicidio van a ser los denominados factores de desarrollo. En estos factores de desarrollo vamos nosotros a observar la configuración de ciertos rasgos de personalidad, particularmente rasgos que tienen que ver con el abuso crónico de sustancias, que tienen que ver con conductas consistentes o maneras consistentes de ser en torno a la impulsividad y la agresión, y la presencia de afectos negativos, de estados de ánimo que son depresivos o que son muy ansiosos, particularmente estos dos, depresivos y ansiosos, y también algunos déficits cognitivos manifestados en la forma de inflexibilidad cognitiva mayormente. Estos factores de desarrollo van conformando ciertos modos consistentes de ser y de actuar que se constituyen más o menos alrededor del fin de la tercera infancia y el inicio de la preadolescencia, justo ahí en el proceso en donde los individuos están ultimando los detalles de su identidad y conformando
están en la tarea de desarrollo, en la tarea evolutiva de conformar esta identidad y identificarse como personas únicas, diferentes a sus padres. Por último, tenemos los factores proximales. Este conjunto de factores son aquellos que están relacionados con los eventos más próximos a la manifestación del comportamiento suicida propiamente dicho. Los factores proximales van a ser aquellos acontecimientos que son estresantes, obviamente acontecimientos vitales, y que van a demarcar una situación de alto estrés y de alta activación emocional en los sujetos que, de paso está a decir, ya tuvieron una configuración de desarrollo en cuanto a los rasgos de personalidad mencionados y también tienen una vulnerabilidad distal, tanto biológica como social. Además de estos acontecimientos vitales estresantes, en la categoría de factores proximales también vamos a encontrar ya la presencia de estados de trastornos mentales o psicopatologías y además un abuso agudo de las sustancias. Es decir, aquí tenemos ya cuadros patológicos, tenemos vulnerabilidades biológicas, genéticas, vulnerabilidades sociales y rasgos de personalidad, déficit cognitivos y tendencia a un afecto negativo que se han venido desarrollando al final de la tercera infancia durante la preadolescencia para manifestarse más adecuadamente en la adolescencia. Es muy importante mencionar que esto es un proceso, todos estos factores están relacionados a través de mecanismos de desarrollo psicológico en los que están constantemente en interacción dentro de un contexto o en constante interacción, digámoslo así, con los factores contextuales. Cuando los factores distales que confieren cierta vulnerabilidad a la conducta suicida se configuran, tienen una resultante que se conecta con los factores de desarrollo. Esta resultante la vamos a reconocer como un conjunto de alteraciones que van a ser duraderas, de alteraciones en la expresión genética que van a ser duraderas. Cuando los factores de desarrollo terminan de configurarse, tenemos una resultante importante en este proceso que es un individuo con una alta vulnerabilidad al estrés, una alta reactividad, que también podríamos nosotros enunciar como un individuo con un sistema de emociones altamente desregulado. Y al finalizar los factores proximales o el desarrollo de lo que podríamos denominar factores proximales, es decir, ya con la presencia de algún cuadro psicopatológico confirmado, pues lo que vamos a tener son algunas características muy especiales que acompañan estos factores proximales, características conductuales alteradas, por ejemplo, sintomatología depresiva. En los déficits cognitivos vamos a ver configurada propiamente cuadros de desesperanza, el afecto negativo organizado a través de la desregulación emocional y también estos rasgos de personalidad organizados a través de conductas desinhibidas. Entonces, en los factores más proximales podemos ver nosotros muy característico en la evolución del riesgo de suicidio ya estados de sintomatología depresiosa, ansiedad, desesperanza, alta desregulación emocional. También podemos notar baja autoestima, consumo de sustancias ilegales, pero también es muy característico el abuso del alcohol y de la nicotina, del tabaco, y bueno, estas conductas acting out. ¿Cómo podemos nosotros ir viendo el escalamiento del riesgo de suicidio en el tiempo? Una vez que hemos comprendido los 4 factores o grupos de factores que pueden participar en la evolución del riesgo de suicidio, lo que tendremos que preguntarnos con mayor especificidad es cómo estos factores
van a relacionarse directamente con 3 categorías de comportamiento suicida, las 3 categorías básicas y que a nosotros nos importan. Y también otra pregunta importante a reflexionar es el hecho de cómo estos factores de desarrollo solamente afectan a una proporción de la población y no a toda la población. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y que efectivamente una primera respuesta son los factores de protección, el desarrollo de habilidades principalmente para la regulación de emociones, pero también todos los factores de protección que hay en los elementos contextuales, en los elementos distales de desarrollo y proximales. Así como encontramos todos estos factores de riesgo, pues obviamente también vamos a encontrar los factores de protección. Y esto es lo que hace la diferencia. Para aquel grupo de población que no ha tenido la fortuna de contar con estos factores de protección y que han pesado mucho más en su desarrollo los factores de riesgo, vamos a encontrar estas relaciones. Por ejemplo, para los pensamientos de muerte o de ideación suicida, que sabemos en términos globales, en términos mundiales, afecta aproximadamente al 2 o al 2.1% de la población total. Insisto, esto es en términos globales y para la población en general. Los porcentajes pueden verse radicalmente diferentes cuando lo vemos por regiones, por países o por grupos de edad. Pero bueno, digamos, en términos generales, estos pensamientos de muerte pueden encontrarse aproximadamente en el 2 o 2.1% de toda la población que habitamos en el planeta. Estos pensamientos de muerte tienen una ruta crítica de desarrollo muy característica que conviene saber con claridad. Primero, necesitamos tener como primer ingrediente una vulnerabilidad al estrés, es decir, en esos factores de desarrollo, haberse configurado ciertos rasgos de personalidad que van a desembocar en una alta vulnerabilidad a los eventos estresantes. Entonces, tenemos a un individuo que en su historia de desarrollo ha tenido esta característica, reaccionar de una manera fuerte al estrés, pero además esta vulnerabilidad se combina en el tiempo presente con acontecimientos vitales estresantes. Dado que existe una alta vulnerabilidad al estrés, el acontecimiento vital estresante generalmente se vive con una reacción muy fuerte al estrés. Y estos pueden ser de cualquier índole. Pueden ser problemas en la escuela, exigencias en el contexto escolar, rupturas de pareja, pérdidas, dificultades en casa o cualquier otro tipo de situación que para el individuo implique un acontecimiento estresante. Es muy importante señalar que estos acontecimientos vitales son vividos y experimentados por los individuos particularmente de una intensidad mayor. Lo que para nosotros o para una persona que no tiene esta vulnerabilidad al estrés pudiera ser un evento fácil de abordar o que en realidad no tiene mucho que preocuparnos, para los individuos con alta vulnerabilidad al estrés resulta algo muy problemático y algo realmente perturbador. Si a este acontecimiento vital estresante con vulnerabilidad al estrés le agregamos la comorbilidad de alguna sintomatología de trastorno mental, particularmente síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, incluido ahí el trastorno por estrés postraumático o de algunas adicciones que puede ser el consumo de sustancias, bueno, pues esto va a desembocar en sintomatología depresiva, va a activar el sistema desregulado de emociones, va a aparecer sentimientos, sensaciones de desesperanza y sobre todo el sentimiento de estar atrapado, de estar derrotado, con una alta dosis de frustración. Cuando el individuo se encuentra bajo estas circunstancias, bajo este cóctel de elementos encadenados,
sabemos que aparecen los pensamientos de muerte. O sea, tiene mucho sentido que la persona diga, quiero dormir y ya no despertar, sería mucho mejor que yo ya estuviera muerto, cómo me gustaría morir, cómo me gustaría contagiarme de COVID y no librarla. Y todos estos pensamientos de muerte o ideación suicida son muy entendibles y muy válidos debido a que estas personas experimentan una alta vulnerabilidad al estrés, están bajo una situación vital muy estresante, presentan algunas situaciones mentales comórbidas con una alta vulnerabilidad biológica y social, pero además cuando uno los evalúa en el momento actual o los 15 días anteriores a la situación vital estresante, reportan o se les puede observar sintomatología depresiva, desregulación emocional, desesperanza y estos sentimientos de derrota y de sentirse atrapados. El pensamiento de muerte ya en sí mismo es un riesgo de muerte por suicidio, aunque podríamos nosotros clasificarlo como un riesgo leve. No obstante que es un riesgo leve, este puede evolucionar y adquirir un riesgo todavía mayor. Puede ir de un riesgo medio, alto, hasta llegar a un riesgo muy alto cuando ya se pasa al acto y se implementan estrategias conductuales que nos llevan a decir que hay un intento de suicidio. Y estos intentos de suicidio, otra vez a nivel global, se reportan más o menos en el 0.3 al 0.4% de las personas en el mundo, con la salvedad que les comenté hace un momentito. Son datos globales que pueden cambiar drásticamente cuando uno los mira por grupos de edad o cuando los mira en una región específica. Por eso es tan importante establecer procedimientos de vigilancia epidemiológica y hacer constantemente análisis epidemiológicos para ver cómo se comportan estas prevalencias en cada uno de los países, de las regiones, de las entidades y a través del tiempo. Pero bueno, lo que podemos resaltar aquí es que efectivamente que con respecto a los pensamientos de muerte, la ideación suicida, los intentos de suicidio se presentan en una menor proporción en la población mundial. Pero ¿qué caracteriza este paso de ideación suicida al intento de suicidio? Bueno, además de todos los elementos anteriores, de que ya tenemos una vulnerabilidad considerable al estrés, está el individuo en una situación demasiado complicada de vida, que no le ve salida y empieza a tener estas ideas de mejor estar muerto o considerar que todos los demás podrían estar mucho mejor si él o ella estuvieran muerta, se agrega un elemento importante que es el abuso agudo de sustancias. Si a los elementos anteriores nosotros podemos ver en la valoración que se está abusando de una manera aguda de sustancias tanto legales como ilegales, sabemos, por ejemplo, en los estudios que hemos llevado en adolescentes y jóvenes acá en el centro del país, que particularmente el abuso agudo de alcohol, de tabaco, de marihuana y de cocaína está muy relacionado con un incremento de riesgo el intento de suicidio, pero un intento de suicidio realmente de muy alta letalidad. Alta letalidad queriendo decir que se puso prácticamente al borde de la muerte y requirió los servicios de emergencia prehospitalaria. Bueno, pero además este abuso agudo de sustancias también se concatena con conductas desinhibidas o conductas impulsivas que tienen su base sobre la desregulación emocional, agregándose también la sensación de ser una carga y la práctica de autolesiones o una historia de desarrollo relativa a autolesiones. Bien, cuando tenemos esta combinación de factores, es muy entendible que evolucione el riesgo de una ideación suicida a un intento de suicidio por la presencia de estos factores, como les digo, principalmente
el abuso de sustancias, el abuso agudo de sustancias y la presencia de un sistema desregulado con conductas impulsivas y con un sistema cognitivo en el que prevalece la idea de ser una carga para los demás. Este intento de suicidio ya es un nivel muy alto en el riesgo de muerte por suicidio y es importante conocer lo que hasta ahorita sugiere la literatura en cuanto al paso del intento de suicidio a la muerte por suicidio. Sabemos que de muerte por suicidio en el mundo, 9 de cada 100,000 personas son afectadas, son alrededor poco más de 800,000. Probablemente ahorita estemos llegando a los 900,000 al año. Y esta muerte por suicidio se puede observar cuando las autolesiones, es decir, el intento de suicidio, se haya hecho con el propósito expreso, con la motivación expresa de quitarse la vida. Y que además la persona estaba completamente segura que el método que estaba utilizando iba sí o sí provocar su muerte. Es decir, la presencia de una alta motivación a morir y el desarrollo de una capacidad para lograr accesar a medios letales que son efectivos sin el miedo a morir. Es una ausencia al miedo a morir, una capacidad adquirida para morir, estar seguro de querer provocar su muerte, es decir, tener una alta motivación para morir y hacerse estas lesiones con el propósito de morir. Generalmente también la preparación de un plan, es decir, entre el intento de suicidio y la preparación de un plan, no siempre el plan asegura el paso del intento de suicidio a la muerte por suicidio, pero en muchas ocasiones sí nos habla ya de un riesgo muchísimo mayor el contar con un plan. Entonces, nosotros de esta manera podemos entender algunos elementos esenciales para poder de alguna manera valorar cuál es el escalamiento de este riesgo de suicidio, en términos de cómo pasa de la ideación al intento de suicidio y posteriormente a la muerte por suicidio. Y bueno, ante estos elementos tenemos una enorme y una gran tarea que es, como profesionales de la psicología, coadyuvar para que se reduzca la prevalencia de conductas de riesgo de suicidio, pero sobre todo de muertes por suicidio. En palabras de la doctora Marsha Linehan, esta gran tarea se traduciría en implementar estrategias profesionales para que las personas puedan tener vidas valiosas, es decir, puedan desarrollar más que nada factores de protección. Es muy importante que nosotros en este contexto reflexionemos sobre algunas implicaciones que tendría para nosotros, las y los profesionales de la psicología, toda esta problemática que acabamos de ver y el proceso de evolución del riesgo de suicidio. Yo me centraré en esta tercera parte de la charla en 5 aspectos fundamentales. El primero de ellos refiere a la profesionalización en intervenciones basadas en evidencia. Yo creo que para todas las profesionales y los profesionales de la psicología es una tarea obligada que nuestra práctica profesional del día a día en aquel ámbito en el que nos desempeñemos sea informado en la evidencia científica. Creo que las prácticas basadas en la intuición o basadas son valiosas, la intuición es valiosa, no estoy diciendo que no lo sea, pero fundamentalmente debemos tomar decisiones informadas, decisiones de intervención profesional que tengan un sustento empírico, un sustento basado en resultados. Y esta profesionalización en intervenciones debemos de pensarla en los 3 niveles, tanto en un nivel de intervención universal, para prevención universal de suicidio, sobre todo
en dos aspectos. El aspecto que refiere a la vigilancia epidemiológica, que podría ser la detección oportuna de casos para su canalización, pero también en el fortalecimiento y el desarrollo de habilidades que sabemos que pueden ser muy protectoras para parar un poquito el curso de la evolución del riesgo de suicidio. Por ejemplo, actuar tempranamente en la población escolar en la tercera infancia, sobre todo en el desarrollo de habilidades socioemocionales y atender oportunamente aquellos casos en donde los niños ya empiezan a presentar algunas configuraciones de conducta que nos pueden hablar de algún riesgo de suicidio o de la evolución de este riesgo de suicidio. Por ejemplo, estas configuraciones diagnósticas de conductas desafiantes, el trastorno en sí mismo desafiante y el trastorno de desregulación de las emociones, que es muy controversial ahorita en el DSM-5, pero que finalmente aparece como una categoría que engloba a todos estos niños que pudieran ya dar indicios de tener estas configuraciones de desarrollo de rasgos de personalidad que van a finalmente derivar en un sistema de alta vulnerabilidad al estrés. Aquí mismo, en estas intervenciones universales, convendría repasar la conveniencia de utilizar intervenciones que han probado su efectividad en estas poblaciones. Por ejemplo, sabemos que los tratamientos propuestos en este sentido, solamente de desarrollo de habilidades emocionales, las propuestas basadas en atención plena, específicamente mindfulness, y otros, son muy efectivas para trabajar en estos niveles universales de intervención. Pero también intervenciones selectivas y de tipo indicada son importantes, profesionalizarnos, actualizarnos y saber cuáles son aquellas que realmente funcionan para desarrollar o atender algunos factores de riesgo que ustedes ya los pudieron ver en la evolución. Pues, ¿qué factores de riesgo son? Disfunciones cognitivas, sobre todo de inflexibilidad cognitiva, que puede estar configurando síntomas de depresión y de ansiedad, que puede estar configurando desesperanza. Es decir, estas intervenciones selectivas sobre estos factores de riesgo, sobre todo también del consumo de sustancias, pueden parar el curso de evolución de riesgo de suicidio. Y finalmente, pues la profesionalización en las intervenciones indicadas, que implica formarnos en aquellos tratamientos o en aquellas terapias que han probado su efectividad para el tratamiento de la conducta de riesgo suicida, es decir, ya indicadas cuando estamos en las últimas fases, ya cuando podemos ver ideación suicida, cuando podemos ver autolesiones, intentos de suicidio e intentos de suicidio de alta letalidad que casi lo llevan a la muerte. Sabemos hoy por hoy que esta profesionalización de intervención basada en evidencia en el nivel indicado, las terapias de segunda y tercera generación son las que han demostrado mayor evidencia. Particularmente la terapia dialéctica conductual sería una muy buena opción para que nos profesionalizáramos en este nivel de intervención indicado. Segundo aspecto para reflexionar en cuanto a estas implicaciones es la necesidad que tendrían todo el gremio de profesionales de la psicología de actualizarse en forma constante en métodos eficientes para la evaluación y el manejo de suicidio. No importa que no te dediques específicamente a la clínica o que no te dediques, que tu campo de acción esté en una empresa, tu campo de acción esté en contextos escolares como psicólogo educativo o bien en el contexto social. No importa, creo que es un problema tan complejo y ya vimos que ocurre prácticamente en todos los escenarios sociales. Debemos estar formados y actualizados para situaciones y manejo de contención. Debemos de ser un profesional que esté capacitado para hablar de manera directa y abierta sobre el suicidio con aquel trabajador, con aquel estudiante
con aquel compañero de trabajo que yo puedo notar y observar todos estos factores de riesgo encima. También para saber cómo acercar estas personas que yo identifico en riesgo a un servicio adecuado y cómo, si voy a canalizar a ese servicio adecuado, puedo canalizarlo a un servicio de larga duración o una intervención breve. Es importante, pues, que independientemente que no seamos psicólogos o psicólogas clínicas, estemos constantemente actualizándonos en estos métodos eficientes de evaluación y manejo inicial del riesgo de suicidio, para luego canalizarlo a estas intervenciones, ya sea de larga o breve duración. Un tercer elemento que me gustaría también platicar con ustedes es lo que tiene que ver a el fortalecimiento de capacidades de diagnóstico clínico. Esto sí ya para todos los que nos encontramos en un gremio de psicología clínica, de práctica clínica, quiero decir, y fortalecer nuestras capacidades para poder entender a mayor profundidad la configuración de trastornos mentales, aunque sabemos que desde las terapias que más funcionan para el tratamiento de la conducta suicida, estas categorías de trastornos mentales no son tan relevantes. La verdad es que sí nos sirven bastante, para comunicarnos con los profesionales médicos, con los colegas médicos, y también para poder establecer un código de comunicación y de identificación más o menos consensuado, más o menos universal. Debemos de capacitarnos también o fortalecer nuestras capacidades para entender cuáles son los rasgos de personalidad que están asociados al riesgo de suicidio y sobre todo teorías y modelos biosociales que tengan una explicación clara, parsimónica, de lo que es la evolución del riesgo de suicidio. Un penúltimo punto, el cuarto, sería reflexionar un poco en que necesitamos intensificar nuestra participación en contextos clínicos comunitarios. No toda la respuesta a la prevención del suicidio está en un consultorio o está en un hospital. Debemos de salir de los consultorios y de los hospitales para ir a la comunidad, alfabetizar a la población en temas de salud mental, alfabetizar a la población en las señales de alerta de riesgo de suicidio y empezar a desestigmatizar el tema, empezar a comentarles la importancia y la relevancia que tiene el que lo podamos manejar por muchos ojos y por muchos oídos. Hacer intervenciones en contextos escolares es muy importante, en desarrollos de centro comunitario y en sí mismo en las colonias que conforman una ciudad. Es una tarea importante en la que no importa que sea psicólogo clínico, creo que podemos programar nuestro trabajo para intensificar nuestra participación en contextos comunitarios. Finalmente, quisiera llamar a la reflexión también sobre la aproximación multidisciplinar que implica este trabajo. Como hemos visto, pues es un gran reto, es un problema muy complejo y va en ascenso en la mayor parte del mundo. Entonces, no hay otra manera de abordarlo más que a través de enfoques teóricos que involucran diversos factores multifactoriales, pero también a través de un trabajo de aproximación multidisciplinar en el que conjuntamente también participe los gremios de psicólogos del área privada, los gremios de psicólogos del área pública, gobierno, legisladores, asociación civil y médicos, todos en conjunto para lograr esta gran tarea que es reducir el riesgo de conductas de muertes por suicidio. Pues no me queda más que agradecerles, prestar su atención para esta breve charla. Agradezco nuevamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Michoacán por esta oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes en torno a la prevención del
de las muertes por suicidio. Muchas gracias también a Alejandro por la invitación. Me despido de ustedes dejando aquí mi correo electrónico por si tienen alguna duda o algún comentario con los elementos que han sido abordados con la charla. Me gustaría mucho atenderlos a través de este medio. Que tengan un muy buen día y muchas felicidades en nuestro día.